Shabbat Shalom, bendiciones, Shabbat Shalom. Y bueno, qué gusto estar aquí en este 18 de Av. Un día como hoy, 18 de Av, recordando hace rato que durante el reinado de Ahaz fue extinguida la llama eterna en Jerusalén, en el Mishkan. Y pues hoy estamos de gozo en este Shabbat. Bendito sea el Eterno y que bendiga a todo su pueblo de Israel. Y bueno, pues vamos a ver ahorita un poquito sobre la aliyá número 7 de la Parashá Ekeb. Bendito el Abacadosh que nos hable y que toda palabra de hombre caiga y que sea el Ruach HaKodesh el que nos hable en este día. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Y bueno, nosotros sabemos, estamos en la Parashá Ekeb. Vamos a recordar un poquito, ya que en esta semana, pues ya muchos hablaron sobre esta Parashá Ekeb. Vamos a recordar un poquito sobre esto. La Parashá Ekeb. Ekeb, que Nos fuimos. nos fuimos. Ok. Perdón, es que estamos aquí todavía Sí, en ya. la pantalla. Bueno, nosotros recordamos que la palabra hebrea Ekeb significa principalmente como consecuencia, también significa a causa de, o por cuanto, tan solo, si sigues, pero también se traduce literalmente como talón, calcañar o pisada. Esta es la parashá número 46 y la estamos viendo en el Sefer Devarim, en el libro de Devarim. Pero vamos un poquito sobre la traducción literal que más se conoce, que es talón. Aludir al talón nos enseña a prestar atención a los detalles pequeños o los preceptos que las personas suelen pisotear o ignorar por considerarlos como poco importantes. Debemos de recordar que las mitzvot, todas son importantes. No podemos ver si esta es pequeña o esta es mayor, no. Las 613 mitzvot que nosotros conocemos, todos son importantes. Es una referencia a los momentos finales del Galut, del exilio, que se denominan las Ikbetá de Meshcha, las pisadas del Mashiach. Pues ya se escuchan los pasos de Yeshua Mashiach, ¿cierto? Amén. Amén. Ya se escuchan los pasos de nuestro Mashiach Yeshua hacia el pueblo de Israel, pero también se denominan en la halajá como los talones del Mashiach por ser el final del tiempo del ocultamiento divino en la creación. Este es el significado del versículo que nos dice en Teilim 41:10, que dice: alzó contra mí sus pisadas. La Parashá Ekeb nos habla de la importancia del agradecimiento. El agradecimiento, la gratitud en 3 pasos. El primero, que es reconocer, después transformar el reconocimiento en acción, y el tercero, elevar el agradecimiento en bendición. Así como también nos enseña que la tierra prometida no depende del esfuerzo humano, y como lo hemos visto en esta parashá, del río Nilo como Egipto, sino de la constante bendición y cuidado divino. Muestra la diferencia entre la autosuficiencia y la dependencia total de Elohim que nosotros debemos tener siempre, en todo momento. La emuná. Elohim pide a su pueblo vivir siempre con una confianza constante en sus manos, estando en obediencia y bendición, para ver que el bienestar del lugar depende de mantener un corazón fiel a los mitzvot del Eterno. Donde esté tu corazón, familia, amados, ahí va a estar. Y si se describe así, la tierra prometida como un lugar de montes y de valles que bebe el agua de la lluvia del cielo, donde se contrasta la dependencia directa de Elohim con la autosuficiencia de Misrayim, de Egipto. A diferencia de Egipto, que dependía del río Nilo y de un sistema artificial de canales y de esfuerzo humano, la nueva tierra dependía directamente
del clima enviado por Elohim. Porque al no tener un río caudaloso permanente, los israelíes debían mirar al cielo y mantener una relación viva de obediencia con el Creador para recibir la lluvia a su tiempo. La tierra entonces exigía confiar en la Ashgajá y Parnasá de manera continua y no en la infraestructura propia o recursos fijos. Recordemos que el Eterno siempre nos da la Ashgajá, que se traduce como la supervisión divina o como las herramientas que nos da a cada creyente para continuar día con día y lograr éxito. Recordemos que el Eterno nos dice en su palabra que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Él nos va a dar el sustento, no por nuestros méritos, sino por su amor y misericordia. Entonces, la lluvia y la abundancia del campo venían unidas y siempre van a estar unidas al compromiso del corazón del pueblo de Israel de seguir guardando sus mitzvot. Los ojos de Elohim están sobre la tierra y sobre nosotros durante todo el año, sin importar las estaciones o los cambios en el tiempo. La palabra hebrea para cuida o cuidar es shomer, que implica buscar con interés y atención profunda, mostrando que el pueblo es el objeto directo del amor y protección de Adonai. Hace tiempo yo le enseñaba a unas personas que era tan importante, más importante, la Torá o el pueblo de Israel. Y coincidíamos en que por ser más importante el pueblo de Israel es que le dio la Torá. Esta porción de la Parashat nos enseña que el amor a Elohim y la obediencia a sus mandamientos y ordenanzas van siempre juntos. Amar a Elohim, servirle con todo el corazón y cumplir su ley, su instrucción. El amor hacia Elohim no es solo un sentimiento pasajero, sino una decisión consciente de obedecer su palabra día con día. El servir a Elohim requiere entregar todo el corazón y toda el alma, sin dividir la lealtad con otras cosas o con ídolos. Y ya sabemos que la idolatría no solamente es postrarse y adorar a una figura, sino es de hecho lo que pongas antes de Elohim. Esta porción también es la condición para recibir las bendiciones y la lluvia que hará que la tierra produzca su fruto a su debido tiempo, ni antes ni después, en el momento justo. Y aquí se enfatiza que Elohim no solo cuida de las personas, sino también de sus animales, los cuales eran y siguen siendo vitales para el trabajo y la vida diaria. Comer y quedar satisfechos muestra que la obediencia trae shalom, trae paz y recursos completos sin que falte lo básico para vivir. Elohim dará hierba en los campos para el ganado, asegurando alimento y saciedad como resultado directo de la fidelidad y obediencia del pueblo, donde se destaca la provisión divina, la parnasá, y la conexión entre el cuidado de la tierra y la relación espiritual con Elohim. En Devarim 11:16 vemos una advertencia urgente contra la idolatría, el autoengaño espiritual y el olvido de la fidelidad a Elohim. Aquí se avisa a los israelíes que cuiden su corazón para no desviarse y adorar a otros dioses. La desobediencia va a romper el pacto y va a traer escasez y juicio sobre la tierra, porque el corazón humano puede ser engañado con facilidad si se descuidan la fe, la emuná, y la obediencia diaria, el sejirut. Las palabras de Elohim deben guardarse en el corazón, atarse como señal en la mano y llevarse como frontales en la frente. Este mandato enfatiza la memoria espiritual constante, la obediencia diaria y la transmisión de la emuná, de la fidelidad, de la fe a los hijos. Porque la instrucción no es solamente externa, sino es una convicción interna que guía los deseos y los pensamientos del hombre. Esto simboliza que las acciones, la mano, en donde nos dice Devarim, átalas a tu mano, y los pensamientos, las filacterias, la frente,
deben estar gobernados por los principios divinos de lo alto. En Devarim 11:19 nos enseña la obligación de transmitir la palabra de Elohim a los hijos, integrando la enseñanza en la vida diaria y usando cada momento del día como una oportunidad para recordar los mitzvot. Eso es muy importante. La emuná no se queda solo en un lugar sagrado o en un día específico, sino que va y tiene que acompañar a la persona en cada actividad en común. Repetir las palabras nos va a ayudar a grabar los valores en el corazón de los hijos para que no se aparten del camino correcto. Por eso se le ordena al pueblo escribir las palabras de Elohim. ¿En dónde? En los postes, en los dinteles de las casas, en los portones. Este mandato enseña que la fe debe vivirse tanto en el hogar como en la vida pública y en todo lugar. Ponerlos en los portones significa que los valores de la fe nos guían a cada salida al mundo exterior. Al obedecer los mitzvot y enseñar la palabra de Elohim, los días del pueblo y de sus hijos en la tierra prometida se multiplicarán y serán tan duraderos como los cielos sobre la tierra. Hay una frase que dice, como los días de los cielos sobre la tierra. Esto indica una bendición perpetua y estable, y aquí se representa el cumplimiento del pacto jurado a los patriarcas antiguos para darles esa tierra en posesión permanente. La bendición y la conquista de la tierra dependen de 3 condiciones. 1. Guardar mitzvot, amar a Elohim y andar en sus caminos. Esto es como un llamado a imitar la misericordia y bondad del Creador en nuestra vida diaria. La victoria y la conquista de obstáculos grandes no van a depender de la fuerza humana, sino de la fidelidad y la obediencia a Elohim. Y esto afirma que Elohim expulsará a naciones más grandes y fuertes, mostrando que el poder divino obra a favor de quienes cumplen sus ordenanzas. Y podemos ver en Devarim 11:25 que el Eterno promete que nadie podrá hacer frente a los israelitas, ya que Elohim pondrá terror y temor ante ellos conforme a su palabra, y nos enfatiza la protección divina, la victoria asegurada y la condición de mantener una relación de obediencia con el Creador. Ahora vamos a volver un poco más para que quede más claro la palabra Ekev. Sí, que también es un significado de la palabra Ekev. Sí, que ya mencionamos que literalmente significa talón. Veamos cómo Moshe estaba diciendo: si ustedes hacen caso a Elohim y a su Torah, al punto de extender la divinidad hasta sus mismos pies, entonces Elohim extenderá sobre ustedes más misericordia. Y decimos pies porque pies también hace referencia a la riqueza, la base sobre la cual se sostiene la persona. Por lo tanto, Moshe también implicó: si su percepción de la divinidad se extiende a la manera en la cual utilizan la riqueza, entonces Elohim hará descender sobre ustedes mucha más bondad y mucho más bendiciones. Ekev, sí, que vimos que significa literalmente talón, dice la palabra: si escuchan estas aliyot, incluso cuando están hundidos bajo el talón de su enemigo y reconocen que el sufrimiento viene de arriba, entonces Elohim los oirá y recordará el pacto que él hizo con sus antepasados. La palabra dice así: y será que si escuchan estas leyes. Esta frase, amados, implica que si observan las mitzvot que la gente suele aplastar con el talón. Es por eso que los tzadikim son llamados también pies, porque caminan de un lugar a otro para esclarecer la Torah y enseñarle a la gente el servicio, el servir al Elohim viviente. Por eso cuando los tzadikim, o sea los pies, son conscientes de un decreto de Elohim en contra de la generación, van y amonestan al pueblo para que mejore. Si escuchan estas leyes, entonces el pueblo acepta su amonestación y los juicios son mitigados. En el libro
de Masei Shelihim, en el libro de Hechos, nos dice y nos exhorta su palabra a nosotros que conocemos Torah, que somos creyentes en Yeshua Mashiach, que somos administradores y supervisores del rebaño de Adonai Elohim. Entonces nosotros tenemos la obligación de que con los pies ir y amonestar al pueblo para que mejore. Otra palabra que viene en esta ley es y será, que si escuchan estas leyes y las guardan y cumplen. En hebreo, behayá significa y será, y esta palabra behayá connota alegría. Por eso, amados, qué importante es esto, como lo estamos haciendo en Kabbalah Shabbat y en la Havdalah, el gozarse con danza, con canto, con instrumentos, con palabras de júbilo, exaltando al Eterno, etcétera, mitiga los juicios severos. Es por eso que los juicios que también corresponden a los pies hacen que estos se pongan pesados y lentos. ¿Cuántas veces no hemos visto, o nosotros de ser unos adoradores, unos exaltadores del Eterno, de repente en cierta época caímos en el letargo, caímos así con los pies pesados, no exaltábamos ya, no cantábamos? Entonces el antídoto para mitigar esos juicios y recuperar el Vayejá, un estado de alegría, de simja, es necesario, qué importante, juzgarse y evaluarse a uno mismo, hacer tu Heshbon Hanefesh todos los días antes de acostarte, antes de recitar el Shema Israel, hacer esa autoevaluación delante del Eterno, mediante, obviamente, el Hirbodedut. Mediante el Hirbodedut, la persona se examina y corrige cada una de sus acciones y de sus relaciones con los demás. De esa manera vamos a mitigar los juicios celestiales, pues cuando hay juicio abajo, no hay juicio arriba, como lo dice la palabra, júzgate a ti mismo. Y esas ideas están expresadas en este verso que dice, Behayá ekeb tishmaun, que significa, y será que si escuchan. Vimos que la palabra Behayá connota alegría, y ekeb, que viene en este mismo verso, alude a los pies. Si quieres que los pies oigan y escuchen la alegría, entonces estas leyes las guardarás y las cumplirás. Debes practicar el Hirbodedut y juzgarte a ti mismo, familia. Otra frase en esta ley es, asimismo daré hierba en tu campo para tu bestia, de modo que comerás y te saciarás. Esef, que significa hierba, qué interesante, es un acrónimo para la palabra, para la frase Ose Shalom Mimromav, que quiere decir el que hace la paz en sus alturas, que podemos ver en el Tanaj, en el Sefer Job, capítulo 52, verso 2. Y Besatja, palabra hebrea que connota otra palabra hebrea que es Sidut, que significa arar. Perdón, aquí creo que me confundí. Es Job 42, 2. Ok. La palabra Besatja, que connota la palabra hebrea Sidut, que significa arar, que significa dar vuelta y quebrar. Fíjense qué interesante. Si una persona experimenta hambre y se ve abrumada por el deseo de comer, debe saber que tiene enemigos. Físicos, espirituales, es lo mismo. Pues cuando no hay abundancia, no viene la parnasá como debe de venir. Cuando no hay hierba, no hay paz. Y por lo tanto, abundan los enemigos. Cuando no hay paz es por algo. Y recordemos que la Shalom es el recipiente en donde se vacían todas las bendiciones, las verajot, decretadas por el Eterno. Y un poco más detallado, días antes en los Yamin Noarim, antes de Rosh Hashanah, es cuando están decretadas esas bendiciones. ¿Por qué nos llegan? Porque no hay Shalom. ¿Y por qué no hay Shalom? Porque algo no anda bien. Porque hay enemigos. Y esos enemigos pueden ser incluso tú mismo. En tal caso, entonces, es necesario dar vuelta, Besatja Sidut, dar vuelta y quebrar el deseo animal de comer y así traer la Shalom. De esta manera, entonces, en el nivel Sod del Pardes podemos leer este verso como yo les daré paz, Shalom, cuando quiebren su deseo de comer. Cuando quiebres ese deseo
de estar alimentando tu carne, tus deseos, tus pasiones que no te hacen crecer. Y la hierba también alude a los hijos, como está escrito: tus descendientes serán tan numerosos como la hierba sobre la tierra. ¿Uno merece tener hijos sanos? Claro, quebrando las pasiones y llevando a cabo las relaciones maritales, en un estado de pureza. Quiere decir, en el matrimonio, llevar esas relaciones bien. Aún los casados y todo, que estamos guardando el Shabbat, de no llevar a cabo en este momento, cuando la esposa, la mujer está en el estado de nidá, guardar esa mitzvah de estar separados y todo. Y el momento principal justamente para dedicarse a eso es hoy, el día de hoy, el Yom Shabbat, que corresponde a la Shalom, el estar saciados y contentos, y guardar estos mitzvot que son muy importantes. Por lo tanto, este verso de la Torah continúa así: comerás, que es un eufemismo para las relaciones materiales y maritales, y te saciarás. Escrito está: daré hierba en tu campo para tu bestia, de modo que comerás. Aquí hay algo muy importante que nos dice este verso. Uno no debe sentarse a comer antes de haber alimentado al ganado. Incluso, ahorita se me viene a la mente algo muy importante en las halajot judías. Las personas que tienen incluso mascotas, un perro, que es la mascota por excelencia, debe de ser alimentado antes de que tú te alimentes. Por eso no es fácil y no es cualquier cosa tener ganado, tener una mascota. Es una responsabilidad muy grande delante del Eterno. Tú debes de tener un animal que debes de proporcionarle higiene, baño, atención, cepillado, comida, paseos, atención, incluso tefilá, oración. Se tiene que orar por esas mascotas, porque va a llegar el día del juicio en el que el Eterno también te va a pedir cuentas de cómo administraste a esas mascotas que Él te dio. Entonces, hablando del ganado, alude a las tendencias animales de la persona, que debe vencer conscientemente antes de sentarse a comer. Entonces, comeremos en Kedushá, en santidad. Esto es muy hermoso. En Devarim 11:17 dice: y se encienda la ira de Elohim contra ustedes. Por tanto, pondrán estas mis palabras sobre sus corazones. La ira de Elohim no solo tiene el objetivo de castigar, de reprender, de exhortar, más bien es el medio de despertar a la persona en el retorno a Elohim para que pueda comenzar a curarse. Así el verso 18 que estamos viendo comienza con la palabra besamtem, que quiere decir pondrán. La Torah tiene dos poderes. Una, puede ser un sam. Sam se traduce también como droga, se traduce como elixir o poción de vida, o un sam de muerte. Uno debe de aprender a aceptar la Torah para la vida. Lo mismo se aplica al temor a Elohim. Uno debe ocuparse de aceptar la ira de Elohim y el temor al castigo y considerarlos para su beneficio como un elixir de vida. Muchas personas, yo conozco personas que tienen miedo de tener una mezuzá en casa. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso posible? No, more, es que tener una mezuzá quiere decir que el que reina dentro del hogar es Adonai Elohim. Sí, pero es que yo todavía peco, yo todavía hago esto y todo. Pues mira, eso te va a alejar más. Yo soy de la idea de que tú tienes que tener una mitzvah. Dice el Musar que la recompensa de guardar una mitzvah es que Adonai te dio otra mitzvah. Porque cada que cumples una mitzvah estás subiendo un escalón para estar más cerca de la presencia divina. Y la verdad es que es como quien dice, es que tengo temor de clamar que venga ya Yeshua HaMashiach, que venga el Natsal, que venga el milenio, porque todavía no me siento preparado. Es un gran error. Todos somos pecadores, unos más, unos menos quizá, pero el clamor debe ser a diario. Yo clamo, como dijo la Moraya yo hace rato, hay que clamar un momento al día de que Yeshua venga ya. Y claro que hay que tener la mezuzá, tenemos que tener y tratar de cumplir ese mitzvah. Si fallas el día de hoy, tienes la oportunidad de volverlo a hacer si respiras.
pensando obviamente que también puedes reprobar y que puede ser tu última oportunidad. Pero bueno, la persona que estudia la Torá, que da vida, puede ser, sin embargo, y hacerse daño y traerse la muerte si estudia y predica con arrogancia. Esto es bien importante. Cuántos roim, cuántos morim y todo, que llevan la palabra, que les siguen estudiando día a día, pero que traen soberbia, que traen arrogancia. Eso es dañino para esas personas y para los que lo rodean. Hay una frase que dice: pondrán estas mis palabras sobre sus corazones. Lo vimos hace rato. Pero ¿por qué la Torah escribe corazones en plural? Para enseñar. Bueno, según el judaísmo tenemos 3 corazones. Eso lo vamos a ver después. Pero aquí estamos viendo que para enseñar que cada persona debe de unirse con las otras pese a sus diferentes percepciones. Esto quiere decir que solo en la unidad como pueblo, como familia, como hogar, podemos realmente recibir percepciones de divinidad. Por lo tanto, la Torá continúa así: escribes sobre las mesuzot de tu casa. Una casa connota, amados, un lugar de reunión donde todos están unidos, lo que estábamos comentando de los corazones. Bien interesante, las letras de la palabra mesuzot permutadas, quiere decir cambiadas, sin aumentar una letra más, tampoco sin quitar, pueden reordenarse de la siguiente manera para deletrear la palabra Sasmavet, que quiere decir la muerte ha sido retirado. Qué interesante, fíjense todo lo que es una mezuzá y la queremos muchas veces quitar porque fallamos. La mezuzá, amados, representa el rostro de la casa, dado que es la primera cosa que la persona ve al entrar, o por lo menos debemos de ver al entrar. Nosotros aquí como familia lo hacemos. El rostro de algo refleja su vida y su vitalidad. Por lo tanto, si el rostro de la casa es una mezuzá, la casa tiene vitalidad y la muerte no debe de tener cabida allí. Recordemos que la mezuzá lleva una letra que es la Shin, que quiere decir el Shaddai, que es el acrónimo de lo que veíamos, que es el guardador de las puertas de Israel, Shomer de la Tot Israel. Que el Eterno los bendiga. Shalom Alejem.